Este material audiovisual se ha construido con fines totalmente educativos, para uso de la institución universitaria ITM, sus estudiantes y el respectivo docente. Para su reproducción parcial o total en otros espacios educativos, es necesaria la autorización expresa de la institución o el docente responsable. Curso Cálculo Diferencial XRCD 03200. Docente Julián Ortiz Muñetón. Para ver más videos pueden ingresar al canal de YouTube Julián Ortiz Muñetón, Matemáticas y Física. Para continuar con el estudio de las derivadas y sus aplicaciones en diferentes contextos, tenemos una clase donde vamos a hablar sobre gráfico de funciones y cómo las derivadas pueden usarse para favorecer la realización y comprensión de las gráficas de funciones, sin usar métodos como la tabulación, que son métodos que se utilizan inicialmente cuando no se tiene un conocimiento del concepto de derivada. Vamos a iniciar con algunos subconceptos o algunos elementos relevantes para comprender lo que es el criterio de la primera derivada o aplicación de la primera derivada a una función en particular. Vamos a suponer la función f de x, supongamos una expresión polinomial de grado 3, por ejemplo, f de x igual a x a la 3 menos 3 medios de x a la 2. Acá tenemos una función de grado 3, es una función continua. Además, recordemos que ya hemos estudiado los criterios de continuidad de una función en un punto y en un intervalo. En este caso, pues, como es una función de grado 3 tipo polinomio, sabemos que su dominio son todos los reales y es continua en la extensión de ese dominio. Ahora, analicemos algunos aspectos como dónde puede ser creciente, dónde puede ser decreciente la función a partir del uso de lo que vamos a llamar criterio de la primera derivada. Entonces, vamos inicialmente a determinar cuál es la derivada de esa función, f' de x. Entonces, tenemos que su derivada es 3x a la 2 menos 2 por 3 medios de x. Podemos simplificar el 2 que está en el cociente y el 2 que está en el denominador y tenemos que la derivada es 3x a la 2 menos 3x. Con la primera derivada o con el criterio de la primera derivada podemos encontrar algo que vamos a llamar intervalos de crecimiento, vamos a determinar números críticos y conforme vayamos avanzando en la realización o análisis de esta función, vamos a ir incorporando la definición de dichos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son los números críticos de esta función. Entonces, vamos a hablar de esto. Números críticos. Para hallar esos números críticos, lo que vamos a hacer es igualar a cero esa derivada. Recordemos que la derivada es una pendiente. Entonces, cuando hablamos de igualar esa derivada a cero y encontrar esos números críticos, es determinar en qué valores de x para la función esa pendiente es cero, ¿sí? Entonces, tomemos f' de x es igual a 3x a la 2 menos 3x y vamos a igualar a cero. Entonces, podemos factorizar. Factorizamos esta expresión, factor común 3x, que multiplica a x menos 1, igual a 0. De donde, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que 3x es igual a 0 o que el factor x menos 1 es igual a 0. Del primer factor podemos concluir que x debe ser 0. Si pasamos ese 3 a dividir al 0, pues 0 dividido 3, 0. Y del segundo factor tenemos que x es igual a 1. Es decir,
Para x igual a 0 y x igual a 1, la pendiente debe ser 0. Ahora, cuando hablamos de números críticos, pues tenemos la posibilidad también de encontrar esos valores de y correspondientes a esos x para conformar una coordenada. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente, pues en la función original, es decir, en f de x, verificamos esos valores, es decir, f de 0. Entonces, donde esté x, sustituimos por 0, 0 a la 3, menos 3 medios, de 0 a la 2. Y evidentemente, si hacemos los cálculos, pues 0 a la 3 da 0, menos 3 medios por 0 a la 2, eso va a dar 0, entonces vale 0. Quiere decir que el primer número, la primera coordenada de número crítico es 0,0, es decir, el origen en el plano cartesiano va a ser un número crítico para esta función. Ahora, ¿qué pasa si x vale 1? Tenemos 1 a la 3 menos 3 medios de 1 a la 2, de donde obtenemos 1 a la 3 es 1 menos 1 a la 2, 1 por 3 medios, 3 medios. Si hacemos pues la operación, la resta de fracciones, tenemos 2 menos 3 sobre 2 igual a menos 1 medio. Es decir, la coordenada del segundo número crítico es x1 y y menos 1 medio. Tenemos esos dos números críticos. Ahora, aparte de poder considerar lo que vamos a llamar números críticos en una función, el criterio de la primera derivada también nos permite determinar en qué intervalos la función es creciente o es decreciente. Cuando hablamos de estos intervalos nos referimos a los lugares geométricos que resultan ser determinados por la interacción de esos números críticos. Es decir, en una recta numérica, vamos a mirar lo siguiente. En esta recta numérica vamos a ubicar esos números críticos, ¿cierto? X igual a 0, x igual a 1. Pongamos 1 por acá, 2, por este lado tenemos menos 1, y recordemos que esa recta numérica como lugar geométrico se extiende infinitamente tanto a izquierda como a derecha. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de intervalos, pongámoslo así, intervalos de crecimiento. O también podemos hablar de intervalos de decrecimiento. Perdón aquí que me equivoqué escribiendo. También podemos hablar de intervalos de decrecimiento. Cuando hablamos de esos intervalos o lugares en el plano cartesiano que pueden ser crecientes o decrecientes, lo que vamos a analizar es aún esa primera derivada. ¿Qué es lo que vamos a mirar como criterio para esa primera derivada en términos de intervalos? Cuando miramos esto, miramos es el signo de la primera derivada. Es decir, ¿cómo así que un signo? Sí, aquí lo que vamos a obtener es lo siguiente. Si f de x, f' de x, perdón, f' de x es positivo, es decir, mayor que 0, quiere decir que la pendiente es positiva. Recordemos que el concepto geométrico de derivada es una pendiente. Entonces esa pendiente está siendo positiva. En ese caso decimos que es creciente. Pero también podemos tener que esa primera derivada, f' de x, sea 0, sea igual a 0. Entonces, en ese caso, recordemos que la derivada es una pendiente, tendríamos una función que es constante.
Y podremos tener una tercera situación donde la derivada sea menor que 0, es decir, pendiente negativa. Entonces aquí hablamos de una función decreciente. Recordemos que todo este análisis se puede hacer gracias a que nosotros ya hemos dialogado en otras clases sobre el concepto geométrico de la derivada. Hemos hablado también de las propiedades de derivación, derivada de diferentes tipos de funciones. Aquí lo que estamos haciendo es un análisis conceptual de cómo se puede usar la derivada para interpretar el comportamiento de una función y además construir su respectiva representación gráfica sin tener que recurrir a procesos como el de la tabulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Nosotros obtuvimos unos números críticos que están ubicados para x igual a 0 y para x igual a 1, de donde hemos podido obtener tres intervalos. Uno que va para los x que se encuentran entre menos infinito y 0, que se encuentran a la izquierda del 0. Otro para los x que se encuentran entre 0 y 1. Y un tercer intervalo que son para los x que se encuentran entre 1 e infinito. Entonces tenemos esos tres intervalos donde la función se puede comportar ya sea de manera creciente, decreciente o constante, y precisamente eso es lo que vamos a analizar. Hay una forma muy sencilla y es validando el comportamiento de algún valor de x perteneciente a cada uno de esos intervalos en la primera derivada, y dependiendo del signo, no del valor, sino del signo que obtengamos, podemos hablar del tipo de comportamiento, si crece, decrece o si es constante. Entonces, recordemos que esa primera derivada que obtuvimos para esta función es f' de x igual a 3x a la 2 menos 3x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar un número perteneciente a cada uno de los intervalos, cualquier número, el que ustedes deseen, ¿sí? Pero que esté contenido en dicho intervalo. Recuerden que lo que me interesa es inferir el número, perdón, no el resultado numérico, sino el signo. Entonces, vamos con el primer intervalo. Vamos a evaluar, por ejemplo, f' de menos 1. Entonces en la función, en la expresión, perdón, que representa la derivada, vamos a cambiar las x por menos 1. Entonces 3 por menos 1 a la 2 menos 3 por menos 1. Tenemos que menos 1 a la 2 da 1 por 3, eso da 3, y menos 1 por menos 3 va a dar más 3. Eso nos va a dar 6, una cantidad positiva. 6 es mayor que 0. Quiere decir que cualquier x que tomemos en el intervalo de menos infinito a 0 y lo evaluemos en la primera derivada, vamos a obtener como resultado una expresión de signo positivo. Es ahí lo que estoy poniendo en la gráfica, esos signos más. Ahora, vamos a tomar un término que se encuentre entre 0 y 1, un medio, por ejemplo, f' de un medio. Entonces tenemos 3 por un medio a la 2 menos 3 por un medio. Entonces aquí tenemos 3 por un medio a la 2, que es un cuarto, entonces nos da 3 cuartos, menos 3 por un medio da 3 medios. Y hacemos la respectiva operación. Entonces 6 menos 12 sobre 8, lo que nos da un resultado de menos 6 octavos. No nos interesa simplificar, lo que queremos saber es el resultado, el signo del resultado. Como podemos observar, cualquier valor que tomemos en el intervalo de 0 a 1 y lo evaluemos en la primera derivada, nos va a dar una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Tenemos acá eso. Y vamos con el último intervalo, que va de 1 hasta infinito, con x que están entre 1 e infinito. Entonces tomemos en la primera derivada x igual a 2. Vemos aquí
x igual a 2. Entonces tenemos 3 por 2 a la 2 menos 3 por 2. Entonces tenemos 2 a la 2, 4, menos 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 12 menos 6 igual a 6. Nos da una cantidad positiva, es decir, mayor que 0. Quiere decir que tenemos la función que estamos analizando, el f de x que estamos analizando, se comporta de tal manera que de menos infinito a 0 tenemos un comportamiento como una función creciente. Luego tenemos que de 0 a 1 se comporta como una función decreciente y de 1 a infinito se comporta como una función creciente. Ahora, hablemos un poco sobre esas definiciones técnicas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa que sea creciente una función? ¿Qué significa que sea decreciente una función? ¿O qué significa que una función sea constante? ¿Sí? Que ya hemos mencionado algunos aspectos acá. Pero cuando hablamos de una función creciente, cuando hablamos acerca de una función creciente, una función f de x, lo que decimos para que esa función sea creciente es que que siempre encontremos valores de x tal que x1 sea menor que x2 y que esto implique que f de x evaluado, f de x1 sea menor que f de x2. Es decir, cada x que cojamos de tal manera que el x sea mayor que el anterior y lo evaluemos en la función, al evaluar eso, pues nos da como resultado una función creciente. Cuando hablamos de una función decreciente, hablamos de que en la función f de x, si nos encontramos con que f de x1, menor que x2, y así cualquier número que cojamos x, cada vez uno sea mayor que el otro, esto implique al ser evaluados que f de x1 sea mayor que f de x2. Es decir, al evaluar cada x en la función original, cada vez encontremos una imagen menor, un resultado al evaluar la función menor. Eso significa que la función está decreciendo, ¿sí? Está siendo una función decreciente, está disminuyendo cada uno de sus valores y pues ya tenemos una asociación en relación a la derivada. Ahora, ¿qué significa que una función sea creciente en un intervalo? Significa que la función f de x es mayor que 0 para cualquier x perteneciente a un intervalo AB. Ese es el criterio de la derivada para determinar si una función es creciente. ¿Cuándo es decreciente en relación a la primera derivada? Que esa derivada sea negativa o menor que 0 para cualquier x perteneciente al intervalo AB. Y teníamos algo intermedio, que es cuando esa primera derivada sea exactamente 0 para cualquier x perteneciente al intervalo AB, decimos que es una función constante, ¿sí? Esa es una particularidad. Entonces, con esta función hemos hablado de cómo determinar un número crítico, hemos hablado de cómo determinar intervalos de crecimiento en la función según el comportamiento de la primera derivada. Ahora, necesitamos empezar a hablar de algunos otros criterios como concavidades, máximos y mínimos, máximos relativos, mínimos relativos, que vamos a ir avanzando para ir comprendiendo mejor el comportamiento de una función y cómo se analiza a partir de los criterios de la derivada.
Si observamos la gráfica de la función de grado 3 que hemos venido analizando, tenemos aquí en un plano cartesiano la función f de x igual a x al cubo menos 3 medios de x a la 2. Podemos observar evidentemente esos dos números críticos que habíamos determinado hace un momento. Tenemos entonces el punto 0,0, que es un número crítico, y el punto 1, menos un medio, que es otro punto crítico. Si recordamos, la obtención de estos números críticos se hizo a partir de la igualación de la primera derivada a cero y despejando los respectivos valores de x. Si nosotros trazamos una recta tangencial a ese punto que represente la recta tangente a dicho punto, podemos observar que esa recta evidentemente es una recta constante, es decir, su pendiente cero, y tiene que concordar con el análisis que hicimos de igualar la primera derivada a cero. Ahora, si nosotros, por ejemplo, miramos rectas pendientes a diferentes puntos en el intervalo de menos infinito a cero, ahí por ejemplo estoy mostrando una, aquí tenemos otra, podemos observar que esas pendientes son positivas y claro, concuerda con el criterio. Si por ejemplo miramos el comportamiento de una recta tangente en el intervalo de 0 a 1, podemos observar que esta recta tangente tiene pendiente negativa, ¿sí? Y corresponde al análisis que hicimos. Y si tomamos una recta a un punto del siguiente intervalo, es decir, de 1 a infinito, podemos observar que esa recta tangente pues tiene pendiente positiva y concuerda con el análisis. Ahora, ¿qué pasa con esos números críticos? Podemos obtener una connotación de máximo o de mínimo. Por ejemplo, el punto 0,0 sería un máximo. Vamos a hablar aquí. Un máximo relativo y 1, menos un medio sería un mínimo relativo. ¿A qué se debe esta notación? Si observamos el intervalo de menos infinito a 0, la primera derivada es positiva, ¿sí? Es de signo positivo. Pero si miramos de 0 a 1, el signo de la primera derivada es negativa, es decir, la pendiente cambió de traer unos signos positivos a unos signos negativos. Si eso llega a pasar en una función, es donde aparece la connotación de un máximo relativo, si la pendiente pasa de positivo a negativo. Ahora, si seguimos en el intervalo de 0 a 1, la pendiente venía con valores negativos y de 1 a infinito comenzó con valores positivos. Si la primera derivada pasa de signo negativo a signo positivo, en ese caso tenemos un mínimo relativo. Ahora, ¿a qué se debe ese apellido o connotación de un punto relativo? Que podemos observar que no es un absoluto, es decir, el punto 0,0 no es el mayor valor que puede tener la función y el valor 1, menos un medio no es el menor valor que puede tener toda la función en la extensión de su dominio, sino que son sectorizados, son relativamente un más grande y relativamente el valor más pequeño. ¿De dónde aparece? La connotación o el análisis de los signos de la primera derivada. Vamos entonces a continuar con el análisis de una función. Ya hablamos de una función de tipo grado 3, polinómica. Vamos a analizar otra función. Por ejemplo, consideremos una función compuesta. X a la 2 menos 4
a la 2 tercios, por ejemplo. Tenemos una función compuesta donde la función interna es una función de grado 2, x a la 2 menos 4, la externa es el exponente 2 tercios. Entonces vamos a aplicar esos criterios que hemos estudiado en la primera derivada a esta función en particular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener los números críticos, vamos a analizar el comportamiento en términos de crecimiento o de decrecimiento de la función y vamos a determinar quién es un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar o determinar la derivada de dicha función. Podemos aplicar regla de la cadena dado que es una función compuesta. Entonces, su derivada sería 2 tercios por x a la 2 menos 4. Recordemos que a 2 tercios es necesario restarle 1. 2 tercios menos 1 da menos 1 tercio. Y multiplicamos por la derivada interna. Derivada de x a la 2 menos 4 es 2x. Recordemos que ya en otras clases hemos realizado a profundidad ejemplos y el análisis de diferentes tipos de funciones compuestas para comprender estos procesos. Esta función podemos reescribirla. Podemos, por ejemplo, poner 2 que multiplica a 2x sobre 3 por x a la 2 menos 4 a la 1 tercio y el numerador pues 2 por 2, 4. Entonces 4x sobre 3 que multiplica x a la 2 menos 4 a la 1 tercio. Discúlpenme que acá escribí un medio y es 1 tercio. Ok, tenemos ahí nuestra derivada. Ahora, es necesario para poder determinar los números críticos de dicha expresión, pues igualar esa derivada a 0, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante que tiene que ver con la estructura matemática de la función. Entonces, vamos aquí a igualar. Vamos a hablar aquí de números críticos. Números críticos. Entonces, esa primera derivada se iguala a 0. Tenemos entonces 4x sobre 3 por x a la 2 menos 4 a la 1 tercio igual a 0. En este caso en particular observamos lo siguiente. Para la deducción de los números críticos, pues el denominador 3x a la 2 menos 4 a la 1 tercio pues pasaría a multiplicar al 0 y daría 0, ¿cierto? Matemáticamente hablando. ¿Qué pasa aquí? Aquí es necesario considerar, ¿qué pasa si 4x es igual a 0? Pues nos da x igual a 0, es decir, 0 es un número crítico. Sin embargo, es importante hacer notar que esta derivada en el denominador no está definida para dos valores. ¿Qué significa? Que si en el denominador nosotros igualamos a 0 la expresión x a la 2 menos 4, encontramos que x al menos 2 por x más 2 es igual a 0, de donde x es 2 o x es igual a menos 2. Entonces, podemos observar que para ese último análisis que hicimos, la derivada no se encuentra definida. Es por eso que no está ahí. No se encuentra definida. Cuando tenemos este tipo de situaciones, es necesario también considerar esos lugares en los cuales no está definida para poder hablar de los intervalos de decrecimiento o intervalos de crecimiento. En este caso, como tenemos tres números a considerar, lo que nos va a pasar es que vamos a tener que considerar cuatro
intervalos, es decir, vamos a tomar la recta numérica, esta línea azul. Tenemos entonces los valores 0, 1, 2, 3, tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Recordemos que esta recta se extiende de manera infinita tanto a izquierda como a derecha. Entonces acá lo que estamos sacando son intervalos, que pueden ser de crecimiento o de decrecimiento. Y acá pues tenemos que considerar el signo de la primera derivada. Entonces tenemos el 0 como número crítico, el menos 2 y el 2 como números en los cuales no está definida esa derivada. Entonces tenemos los siguientes intervalos: de menos infinito hasta menos 2, vamos a ponerlo de esta manera: los x que se encuentran entre menos infinito y el menos 2, los x que se encuentran entre menos 2 y 0, los x que se encuentran entre 0 y 2, y los x que se encuentran en 2 e infinito. Tenemos ahí pues los intervalos que vamos a analizar. Vamos entonces a mirar qué pasa conforme sustituimos algunos valores de x de esta recta numérica pertenecientes a cada uno de los intervalos en la derivada. Entonces vamos a tomar el primer intervalo de menos infinito a menos 2. Consideremos, por ejemplo, la primera derivada en menos 3. Entonces tenemos 4 por menos 3 sobre 3 por menos 3 a la 2 menos 4 a la 1/3. Observemos que en el numerador 4 por menos 3 va a dar negativo. Recordemos que no nos interesa el resultado, nos interesa el signo que obtenemos allí. Entonces en el numerador nos da negativo y en el denominador ese menos 3 se encuentra elevado a la 2, va a dar positivo, y va a dar 9, mayor que 4, va a dar positivo. Esa cantidad positiva a la 1/3 va a dar positivo y por 3 va a dar positivo. Quiere decir que el resultado de operar el denominador va a dar positivo. Menos dividido más da menos. ¿Qué significa eso? Que para cualquier valor de x que tomemos en el intervalo de menos infinito a 2 va a dar negativo la primera derivada, ¿sí? Entonces ahí ponemos los signos menos. Ahora, queremos un valor del segundo intervalo, por ejemplo, x igual a menos 1. Entonces f' de menos 1 es igual a 4 por menos 1 sobre 3 que multiplica a menos 1 a la 2 menos 4 a la 1/3. En el numerador podemos observar 4 por menos 1 va a dar negativo, y en el denominador pues tenemos menos 1 a la 2 da 1, 1 menos 4 da menos 3, menos 3 a la 1/3 va a dar negativo, y por el 3 que está afuera va a seguir siendo negativo. En este caso menos dividido menos da más. Quiere decir que la primera derivada para cualquier valor de x comprendido entre menos 2 y 0 va a ser positiva. Ahora miremos el tercer intervalo. Consideremos f' de 1. Entonces tenemos 4 por 1 sobre 3 veces 1 a la 2 menos 4 a la 1/3. En el numerador tenemos 4 por 1 va a dar positivo. En el denominador tenemos 1 a la 2 menos 4 da menos 3, menos 3 a la 1/3 sigue siendo negativo, y ese valor por 3 va a seguir siendo negativo. Más dividido menos da menos. ¿Qué significa? Que para cualquier valor de x que tomemos en el intervalo entre 0 y 2 y lo devolvemos en la primera derivada, esta va a dar negativa. Vamos con el último intervalo, f' de 3. Entonces 4
por 3 sobre 3 por 3 a la 2 menos 4 a la 1/3. En el numerador 4 por 3 va a dar positivo, en el denominador tenemos 3 a la 2, 9, menos 4, 5, 5 a la 1/3 va a dar positivo y por 3 va a seguir siendo positivo. Más dividido más da más. ¿Qué significa? Que en el último intervalo para cualquier x entre 2 e infinito, la primera derivada siempre va a ser positiva. Entonces, ¿qué tenemos? Los siguientes intervalos. La función de menos infinito a menos 2 es decreciente, luego entre menos 2 y 0 es creciente, luego entre 0 y 2 es decreciente y luego entre 2 e infinito es decreciente. Ahora, según los criterios que hemos analizado del signo de la derivada en relación a esos números críticos, podemos observar que el número menos 2 viene de una derivada negativa y pasa a una derivada positiva. Eso significa que el menos 2 va a ser un mínimo relativo. Ahora, el número crítico 0, podemos ver que la derivada pasa de signos positivos a signos negativos. En ese caso 0 debe ser un máximo relativo. Y por último, con el x igual a 2, vemos que la derivada pasa de signos negativos a signos positivos. Es decir, en este caso, el 2, x igual a 2, es un número mínimo relativo. Ahora, miremos un poco la gráfica. Aquí recordemos que ya en otros videos hemos recomendado la función, o la página mejor, el software gratuito que es Symbolab. Entonces acá tenemos la función que venimos analizando. Esta es la función f de x igual a x a la 2 menos 4 a la, no recuerdo bien, a la 2/3, perdón, sí, esa es la función original, ¿cierto? Y como podemos ver, tenemos en menos 2 y en 2 lo que son mínimos relativos y tenemos el 0 como un máximo relativo. Y si podemos ver, la función de menos infinito a menos 2 se comporta de manera decreciente, de menos 2 a 0 de manera creciente, de 0 a 2 de manera decreciente y de 2 a infinito de manera creciente. Es así como hemos corroborado a partir de esta gráfica que, como les digo, está disponible en Symbolab, un software gratuito en el cual podemos dibujar diferentes tipos de funciones y analizar su comportamiento. Podemos verificar a través de él el análisis matemático que hemos hecho utilizando pues el criterio de la primera derivada para determinar los números relativos, los mínimos relativos, perdón, los máximos relativos y los intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Con el estudio de las funciones a partir de los criterios de la derivada, en este caso, preguntémonos acerca de qué información nos proporciona la segunda derivada. Para esto, supongamos una función 6 sobre x2 más 3. Tenemos una función de tipo racional. Ahora, ya sabemos que con la primera derivada pues tenemos unos criterios que nos permiten determinar números críticos, nos permiten reconocer intervalos de crecimiento o de decrecimiento, mínimos, máximos relativos. Pero ahora encontremos la segunda derivada de esta función y analicemos a la luz de esa segunda derivada comportamientos como concavidad, puntos de inflexión, ¿sí? Que son elementos también determinantes respecto al comportamiento de una función. Entonces vamos con la primera derivada. F' de x vamos a derivarla como
un cociente, entonces en el denominador x a la 2 más 3 al cuadrado, en el numerador tenemos x a la 2 más 3 por la derivada de 6 que es 0, menos 6 por la derivada del denominador que es 2x. Entonces tenemos que el término x a la 2 más 3 por 0 pues es 0 por obvias razones, y en el numerador tenemos menos 12x sobre x a la 2 más 3 a la 2. Tenemos ahí la primera derivada. Ahora tenemos la segunda derivada. Tenemos f' de x, tenemos un cociente, entonces tenemos x a la 2 más 3 a la 4. En el numerador tenemos x a la 2 más 3 al cuadrado por la derivada del numerador. Derivada de menos 12x es menos 12 menos 12x, tenemos este signo acá, ese signo de agrupación, menos 12x por la derivada del denominador, que sería 2, que multiplica x a la 2 más 3 por ser una función compuesta, por la derivada interna, que es 2x. Vamos a seguir con un factor común, por ejemplo, menos 12 x a la 2 más 3, que multiplica a x a la 2 más 3, nos quedarían 2 por 2x, 4x a la 2, entonces menos 4x a la 2, todo esto dividido x a la 2 más 3 a la 4. Entonces el factor x a la 2 más 3 se puede ir con uno de los del denominador, y tenemos entonces f' de x es igual a menos 12, que multiplica x a la 2 menos 4x a la 2 menos 3x a la 2 más 3 sobre x a la 2 más 3 a la 3. Podemos, por ejemplo, sacar de factor común menos 3 en el numerador y nos quedaría entonces f' de x sería igual, al sacar el menos 3 nos queda 36, que multiplica a x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 más 3 a la 3. Ahí tenemos entonces el resultado definitivo de la segunda derivada. Recordemos que el objetivo en este momento es mirar qué información nos puede suministrar la segunda derivada. En este momento, con ella podemos determinar algo que se llaman los puntos de inflexión. Permítanme bajo un poco el tablero. Entonces vamos a hablar de los puntos de inflexión. Entonces la primera derivada nos permitía hallar algo que eran números críticos. La segunda derivada nos va a permitir encontrar algo que son los puntos de inflexión, ¿sí? Estos puntos de inflexión se obtienen al igualar la segunda derivada a 0. En este caso, pues tenemos que f' de x es 36 por x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 más 3 a la 3. Observemos que en este caso, aunque esta derivada es un cociente, el denominador no presenta problemas. Es decir, la segunda derivada existe en cualquier punto de x, dado que en el denominador tengo una x al cuadrado y es una suma, x a la 2 más 3, ¿cierto? Entonces no van a haber problemas. Al igualar esta cantidad a 0, pues nos preguntamos cuándo el numerador 36 por x a la 2 menos 1 es igual a 0. Entonces tenemos que x a la 2 menos 1 igual a 0, de donde al factorizar obtenemos x menos 1 por x más 1 igual a 0, de donde obtenemos x igual a 1 o x igual a menos 1. Quiere decir que para esos valores de x, pues vamos a tener algo que se llaman puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Van a ser lugares donde el comportamiento de la función va a cambiar.
Y ese comportamiento va a estar dado por algo que se refiere a la concavidad. Es decir, si la función se pronuncia hacia arriba o se pronuncia hacia abajo. La concavidad es muy diferente a los intervalos de crecimiento. Ya vamos a ver gráficamente esa diferencia. Ahora, esos son los x, pero si queremos encontrar las coordenadas de esos x, es decir, la coordenada de los puntos de inflexión, pues es necesario en la función original, recordemos que estamos analizando la función f de x igual a 6 sobre x a la 2 más 3, pues tenemos que evaluar esos valores. Entonces, f de 1 tendríamos 6 sobre 1 a la 2 más 3, lo que nos daría 6 sobre 4. Y de acá, pues al simplificar, tenemos 3 medios al sacar mitad. Ahora, f de menos 1, 6 sobre menos 1 a la 2 más 3. Vamos a obtener 6, menos 1 a la 2 da 1, más 3, 4. Vamos a obtener 3 medios. Quiere decir que esos puntos de inflexión tienen las coordenadas menos 1, 3 medios y 1, 3 medios. Ahí tenemos los puntos de inflexión. Ahora, así como en la primera derivada los puntos críticos nos daban unos intervalos, los puntos de inflexión también nos van a determinar unos intervalos, ¿cierto? En este caso, como son dos puntos de inflexión, tendríamos 3 intervalos. Ahora, vamos a hablar aquí de intervalos de concavidad. Vamos a ubicar una recta. Vamos a ubicar los números 1, 2, 3, esto sigue infinito hacia la derecha, menos 1, menos 2, menos 3, esto sigue infinito hacia la izquierda. Recordemos que los números que queremos analizar son menos 1 y 1. Los intervalos de concavidad los analizamos con el signo de la segunda derivada. Vamos entonces a mirar esto. Al igual que cuando trabajamos en los números críticos, con los puntos de inflexión que nos denotan 3 intervalos diferentes, en este caso debemos tomar números pertenecientes a cada uno de esos intervalos y evaluarlos en la segunda derivada. Entonces sabemos que la segunda derivada es 36 por x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 más 3 a la 3. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el menos 2, el 0 y el 2. Así tomaríamos uno de cada uno de los 3 intervalos, y recuerden que lo que nos interesa es el signo, no necesariamente cuánto da, ¿sí? Entonces la segunda derivada evaluada en menos 2. ¿Qué pasa? Tenemos 36 menos 2 a la 2 menos 1 sobre menos 2 a la 2 más 3 a la 3. Observemos que en esta derivada tenemos la particularidad que el x está al cuadrado. Quiere decir que cualquier cantidad que evaluemos allí va a ser positiva, ¿sí? Entonces tenemos menos 2 a la 2 da 4, 4 menos 1 da 3, 3 por 36 va a dar positivo. Y en el denominador tenemos menos 2 a la 2, 4, más 3, 7, y 7 a la 3 va a dar positivo. Es decir, cualquier valor que tomemos, cualquier valor de x que se encuentre entre menos infinito y menos 1, vamos a obtener que su segunda derivada va a ser positiva. Enseguida vamos a mirar qué significa que sea positiva. Vamos ahora con el segundo intervalo. Tomemos f de 0, por ejemplo. Entonces tenemos 36 por 0 a la 2 menos 1 sobre 0 a la 2 más 3 a la 3. En el numerador tenemos 0 a la 2 menos 1 da menos 1, menos 1 por 36 da negativo. Y en el denominador 0 a la 2, 0 más 3, 3, 3 a la 3 da positivo. Menos dividido más da menos. ¿Qué significa? Que para los x que se encuentren entre menos 1 y 1, la segunda derivada es
negativa. Vamos con el tercer y último intervalo. Vamos a tomar el 2. Entonces f' de 2 tenemos 36 por 2 a la 2 menos 1 sobre 2 a la 2 más 3 a la 3. Observemos que, como explicábamos cuando estábamos evaluando el menos 2, al estar estas cantidades elevadas a la 2, eso va a dar positivo. 2 a la 2, 4 menos 1 va a dar 3 positivo por 36, positivo el numerador. Y en el denominador tengo una cantidad al cuadrado, una suma y luego está elevado al cubo, por tanto también va a dar positivo. ¿Qué significa esto? Que para todo valor de x que se encuentre entre 1 y 3, la segunda derivada va a ser positiva. Ahora, ¿qué significa que la segunda derivada sea positiva o que la segunda derivada sea negativa? Vamos a conversar un poco acerca de eso tomando la gráfica de la función. Ya pues esta es el software Symbolab, gratuito, en plataforma, que puede usarse para verificar muchísimos procesos. Esta es la función que estamos analizando. Tenemos el eje Y, el eje X, y vamos a ubicar esos valores de 1 y menos 1. Aquí está la unidad de 1 en 1, entonces 1 está por acá, menos 1 está por acá. Ahora, vamos a hablar de esos signos de la segunda derivada. Habíamos dicho que para los valores, vamos a marcar aquí el menos 1, vamos a marcar aquí el 1. Habíamos dicho que para los valores que estaban entre menos infinito y 1, la segunda derivada era positiva, es decir, mayor que 0. Si observamos el dibujo, hay una curva que se pronuncia abriéndose hacia arriba, ese sector de la gráfica, eso significa cóncava hacia arriba. Ahora, si miramos qué pasa entre menos 1 y 1, pues entre menos 1 y 1 habíamos dicho que esa segunda derivada, f' de x, era negativa, es decir, menor que 0. Podemos ver que entre menos 1 y 1 la gráfica abre hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo. Ahora, si miramos la gráfica entre 1 e infinito, podemos evidenciar que la segunda derivada, f' de x, es de nuevo mayor que 0, es decir, positiva. Si miramos la gráfica, se comporta como una curva que abre hacia arriba, o sea, cóncava hacia arriba. Si miramos bien los números críticos son los puntos en los cuales, vamos a marcarlos acá, ahí lo estoy marcando más grande con color morado. Esos números críticos son los números en los cuales se cambia de concavidad en el comportamiento de la función. En particular, si el signo de una derivada cambia, de la segunda derivada cambia de más a menos o de menos a más, es porque en ese lugar donde cambia se ubica lo que llamamos un punto de inflexión, ¿sí? Que es un número crítico para la segunda derivada, es un punto de inflexión. Entonces, en el punto x igual a menos 1, la segunda derivada viene de signos más y luego pasa a signos menos. En ese punto que ocurre el cambio de los signos es donde aparece lo que llamamos el punto de inflexión. Posteriormente, en el punto 1, x igual a 1, la segunda derivada venía con signos menos y pasa a signos más. Quiere decir que en x igual a 1 hay otro punto de inflexión donde cambió el signo de la segunda derivada. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la segunda derivada
aplicada a una función nos ofrece las siguientes informaciones. Los puntos de inflexión, que son los puntos donde el signo de la segunda derivada cambia. Nos ofrece información sobre la concavidad, es decir, la función, la curva que estemos analizando en términos generales, cómo se comporta. Si se comporta una curva pronunciada hacia arriba o si se comporta con una curva pronunciada hacia abajo. Siempre que hay ese cambio de curvatura es porque hay presencia de un punto de inflexión. Es así como hemos visto en una función racional cómo al aplicar estos criterios pues se puede determinar información relevante de dicha función sin necesidad de hacer un proceso de tanteo, por ejemplo. Ahora tomemos otra función de ejemplo para ejercitar un poco acerca de esto, pero en particular tomemos una función racional donde haya algún tipo de discontinuidad en la función. Por ejemplo, supongamos la función f de x igual a x a la 2 más 1 sobre x a la 2 menos 4. Si observamos esta función de inmediato en el denominador podemos detectar que hay unos problemas, ¿sí? En el dominio de esa función no puede estar x igual a 2 y x igual a menos 2. Analicémosla y dialoguemos acerca de qué ocurre en este tipo de funciones. Vamos a obtener su primera derivada. Entonces f' de x es igual, es un cociente, entonces x igual a la 2 menos 4, al cuadrado, y en el numerador tenemos x a la 2 menos 4 por la derivada del numerador que es 2x menos el numerador que es x a la 2 más 1 por la derivada del denominador que es 2x. Vamos a distribuir para simplificar lo que podamos. Entonces tenemos f' de x igual. Vamos aquí a indicar la distribución de los términos. Entonces tenemos 2x por x a la 2 nos da 2x a la 3, menos 4 por 2x menos 8x, 2x por x a la 2 da 2x a la 3 por el menos de afuera, menos 2x a la 3, 2x por 1 da 2x con el menos de afuera, menos 2x, sobre x a la 2 menos 4 al cuadrado. Entonces podemos ver que hay algunos términos semejantes en el numerador que se pueden simplificar, como lo es el 2x a la 3 menos 2x a la 3. Y términos semejantes que se pueden operar, menos 8x menos 2x da menos 10x sobre x a la 2 menos 4 al cuadrado. Tenemos ahí la primera derivada. Ahora, segunda derivada, f' de x. Vamos a proceder también como un cociente. Entonces tenemos x a la 2 menos 4 a la 4. En el numerador tenemos x a la 2 menos 4 a la 2 por la derivada del numerador que es menos 10 menos el numerador que es menos 10x por la derivada del denominador, que es una función compuesta. 2 por x a la 2 menos 4 por la derivada interna que es 2x. Vamos a simplificar lo que podamos en ese numerador. Vamos a extraer de factor común menos 10 que multiplica a x a la 2 menos 4. Ese va a ser nuestro factor común. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría x a la 2 menos 4 y si observamos nos queda 2x por 2x 4x a la 2 menos 4x a la 2 sobre x a la 2 menos 4 a la 4. Podemos en el numerador simplificar el factor x a la 2 menos 4 con 1 del denominador. Permítanme bajo un poco el tablero. f' de x nos va a quedar menos 10 que multiplica x a la 2 menos 4x a la 2 menos 3x a la 2 menos 4 sobre
x a la 2 menos 4 a la 3. En ese numerador podemos sacar, por ejemplo, un factor común menos del término menos 3x a la 2 menos 4, para que nos quede positivo. Nos quedaría 10 por 3x a la 2 más 4 sobre x a la 2 más 4 a la 3. Ahí tenemos la segunda derivada, ¿sí? Esa segunda derivada nos va a permitir, perdón que aquí no es más 4, sino menos 4, no sé por qué escribí el más. Esa segunda derivada nos va a permitir analizar los puntos de inflexión. No podemos olvidar que hay unos elementos que hacen que no esté definida, y es el caso de ese x a la 2 menos 4. En ese denominador x a la 2 menos 4, desde la función que empezamos a analizar, pues habíamos hablado que había un problema en relación al término x igual a 2 y x igual a menos 2. No podemos olvidar eso, ¿sí? Entonces, vamos a sacar los puntos de inflexión. Entonces vamos a hablar de puntos de inflexión. Ok, recordemos que los puntos de inflexión se obtienen igualando la segunda derivada a 0. Entonces en este caso tenemos 10 por 3x a la 2 más 4 sobre x a la 2 menos 4 a la 3 igual a 0. De donde 10, 3x a la 2 más 4 igual a 0. De donde tendríamos que 3x a la 2 más 4 igual a 0. De donde tenemos que x a la 2 es igual a menos 4 tercios. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un número que no pertenece a los números reales. Entonces, ¿qué hacemos? No es que signifique que no hay puntos donde haya un cambio de concavidad. O sea, no hay puntos en los cuales la segunda derivada sea 0. Eso es cierto. Sin embargo, no podemos olvidar que hay unos elementos originales desde la función en los que se presentan problemas de continuidad, que son en x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces, aquí uno puede decir que no hay puntos de inflexión, ¿sí? No hay puntos donde la segunda derivada sea 0. Sin embargo, sí hay unos problemas de continuidad, ¿sí? Hay dos puntos que no es continua la función, ¿sí? Entonces, puntos de discontinuidad, que son en x igual a 2 y en x igual a menos 2, que son los elementos de x que tienen problema en el denominador al hacerlo 0. Vamos entonces a pasar a otra parte en blanco del tablero, donde a partir de esos números donde no hay continuidad, analicemos la concavidad de la función. Recordemos que la concavidad se obtiene con el signo de la segunda derivada. Entonces, tenemos una recta, en este caso 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 negativos a la izquierda, se prolonga a la derecha y se prolonga a la izquierda. Ok, aunque no hay puntos en los cuales la segunda derivada sea 0, sí hay unos puntos preocupantes que son los valores de x igual a menos 2 y a 2, que generan discontinuidad. A partir de esos elementos podemos analizar tres intervalos que nos aparecen en esta recta, que son los x que están desde menos infinito hasta menos 2, los x que están desde menos 2 hasta 2 y los x que están desde 2 hasta infinito. Y tomemos valores de esos intervalos y evaluemos el signo de la segunda derivada. Entonces f' de
menos 3 para el primer intervalo, por ejemplo. Entonces sabemos que la segunda derivada nos dio 10 por 3 por x a la 2 más 4 sobre x a la 2, o sea, menos 3 a la 2, menos 4 a la 3. Observemos que los valores de x que estamos evaluando están elevados al cuadrado. Entonces en el numerador tenemos menos 3 a la 2 da 9, por 3 27, más 4 va positivo, por 10 da positivo en el numerador. Denominador, menos 3 a la 2 da 9, menos 4 da 5 positivo, a la 3 da positivo. Quiere decir que la segunda derivada para todo valor de x que esté entre menos infinito y menos 2 va a tener un valor positivo. Vamos con el segundo intervalo. Tomemos el 0, por ejemplo. f' de 0. 10 por 3 por 0 a la 2 más 4 sobre 0 a la 2 menos 4 a la 3. Observemos que en el numerador 0 a la 2 0, por 3 0, más 4 4, por 10 40 positivo. Pero en el denominador tenemos 0 a la 2 menos 4 da menos 4, menos 4 a la 3 da negativo. Menos, más dividido menos, da menos. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier valor de x que tomemos en el intervalo de menos 2 a 2, la segunda derivada va a ser negativa. Ahora tomemos un valor del último intervalo. Tomemos el 3, por ejemplo. f' de 3 es igual a 10 por 3 a la 2 más 4 sobre 3 a la 2 menos 4 a la 3. En el numerador tenemos 3 a la 2, 9, por 3 positivo, más 4 da positivo, por 10 da positivo en el numerador. En el denominador 3 a la 2, 9, menos 4 da 5 positivo, a la 3 sigue siendo positivo. Quiere decir que para cualquier valor de x que tomemos en el intervalo de 2 a infinito, la segunda derivada va a ser positiva. En este sentido, podemos predecir que de menos infinito a menos 2, la función es cóncava hacia arriba, de menos 2 a 2 es cóncava hacia abajo, y de 2 a infinito es cóncava hacia arriba, y que dado los cambios de signos de la segunda derivada, el punto x igual a menos 2 y el punto x igual a 2 no son puntos de inflexión, sino que son puntos en este momento de discontinuidad. Entonces quiere decir que entre los tres intervalos, para pasar de un intervalo al otro, debe haber una interrupción, que nosotros ya por análisis que hemos hecho en otros momentos del curso, sabemos que esa indeterminación se refiere a la presencia de un concepto importante del cálculo, que son las asíntotas verticales. Entonces debe tener una asíntota vertical en menos 2 y una asíntota vertical en 2. Vamos a mirar la gráfica de esta función. Utilicemos la función que nos proporciona aquí este programa Symbolab, x a la 2 más 1 en el numerador, y en el denominador tenemos x a la 2, si no estoy mal, sí, x a la 2 menos 4 para que las asíntotas estén. Damos ir y bajamos un poco, y aquí tenemos nuestra gráfica. Llevémosla aquí a nuestro tablero. Entonces tenemos aquí, tenemos la función f de x igual a x a la 2 más 1 sobre x a la 2 menos 4, donde evidentemente en x igual a menos 2 y x igual a 2 tenemos dos asíntotas verticales, ¿sí? La función también tiene una asíntota horizontal en y igual a 1, que también en otros cursos, en otros momentos del curso, perdón, hemos estudiado la existencia de asíntotas horizontales. Como podemos observar, en el intervalo de menos infinito a menos 2, la segunda derivada
es positiva, entonces la curva se pronuncia con una concavidad hacia arriba. Lo mismo ocurre f' de x es mayor que 0 en el intervalo de 2 a infinito, entonces hay una pronunciación de una curvatura hacia arriba, mientras que en el intervalo de menos 2 a 2 f' de x es menor que 0, entonces hay un pronunciamiento de una curva hacia abajo. No hay unos puntos de continuidad en los cuales la función cambie de curvatura, dado que no hay esos puntos donde la segunda derivada sea igual a 0. Aquí las divisiones de las curvaturas o de las concavidades se da debido a la presencia de esas asíntotas verticales.